Octavo Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. El papel del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la recepción del paciente hospitalizado. Autora: María del Carmen Navarro Gómez. Coautoras: María del Rosario Pérez García y Antonia García Domínguez. En esta comunicación oral he desarrollado el tema de la recepción del paciente en la unidad de hospitalización, ya que es un momento clave que determina la calidad percibida por el paciente durante su estancia en el hospital. Comenzaré con una introducción donde expondré la necesidad de una buena adaptación del paciente a una situación en la que se encuentra. Seguiré nombrando los objetivos del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el momento del ingreso del paciente. Continuaré desarrollando el método que he utilizado para realizar esta comunicación oral. Como resultado, haré una breve descripción de los estresores más comunes que producen las complicaciones en la adaptación del paciente al medio hospitalario y el papel del técnico en cuidados auxiliares de enfermería para intentar minimizarlos. A modo de conclusión, expondré la importancia que tiene el momento de la recepción del paciente en el proceso de adaptación al medio hospitalario. Introducción. Numerosos estudios han demostrado que los ingresos en los centros hospitalarios son situaciones que suelen producir en el paciente sentimientos de miedo, incertidumbre y ansiedad, entre otros, ya que dicho paciente ha de adaptarse a la nueva circunstancia en la que se encuentra y establecer nuevas relaciones interpersonales al encontrarse en un entorno desconocido y desvinculado de su entorno habitual, estando en una situación de debilidad. Objetivos. Debemos determinar las necesidades físicas, emocionales, afectivas y demás de los pacientes a la hora de ser ingresados en el medio hospitalario, con el fin de minimizar al máximo los problemas de comportamiento y adaptabilidad que puedan surgir. Para ello, el técnico en cuidados auxiliares de enfermería deberá cerciorarse de que la habitación está lista para la recepción del nuevo paciente y recibirlo con actitud agradable, solventando las dudas sobre el funcionamiento de la habitación y la planta, con el fin de minimizar en lo posible dicho estrés, así como preguntar al propio paciente o, en su caso, a los familiares que lo acompañen, qué necesita para terminar de acomodarse en la habitación. Método. Como método para la realización de esta investigación, nos hemos centrado en la búsqueda de información en estudios médicos publicados en las principales páginas científicas de Internet. Resultados. Según estos estudios, los estresores que experimenta un paciente al ser ingresado en un centro hospitalario son muy diversos, como por ejemplo, tener limitada la movilidad, desconocer al personal que lo atiende, estar incómodo en la cama, tener los monitores encendidos y estar escuchando sus alarmas, el hecho de tener sed y no poder beber, o no saber dónde está ni qué hora es. También hay que tener en cuenta aspectos propios del paciente, como por ejemplo la edad, ya que un paciente pediátrico va a tener necesidades diferentes a las de un adolescente o un anciano. También varían las necesidades según la patología que tenga el paciente, ya que eso determinará la zona de hospitalización donde vaya a ser ingresado. Y dependiendo de esa zona, pues los estresores son mayores o menores. Por ejemplo, siempre va a haber mayor cantidad de elementos estresantes en una unidad de cuidados intensivos, donde hay más monitores, más ruidos de alarma, suelen estar más inmovilizados, el hecho de no poder contar con familiares que los acompañen y en los que apoyarse emocional y afectivamente, hacen que la adaptación aún sea más difícil. Ante esta situación,
el técnico en cuidados auxiliares de enfermería debe realizar la acogida del paciente siguiendo unas pautas preestablecidas, con el fin de minimizar el sentimiento de ansiedad y desconocimiento inicial del paciente, pues como presentarse diciendo su nombre y el puesto que ocupa, explicarle las diferentes zonas de la habitación, el funcionamiento de los diferentes dispositivos a usar por el paciente, así como asegurarse de que está cómodo en la cama. Muy importante es tener en cuenta que si el paciente tiene la movilidad reducida, deberemos dejarle todo lo que pueda llegar a necesitar al alcance de la mano, como el timbre para llamar al control de enfermería, la botella de agua, el mando de la tele, el móvil, etc. En los casos en los que el paciente no pueda comunicarse con los sanitarios por impedimento de su patología, estos deberán revisar periódicamente el estado de comodidad y las necesidades del mismo, con el fin de asegurarse de que se encuentra lo más confortable posible dentro de la situación en la que se encuentra. Hay que tener en cuenta también aspectos como el lenguaje empleado por el paciente, ya que nos encontraremos en situaciones en que dicho paciente hable otro idioma, sea sordomudo, y esto nos complicará bastante la comunicación con él. Así como aspectos culturales que influyan en su estancia, como el tipo de dieta o la necesidad de asistencia religiosa. En la siguiente diapositiva se muestra una habitación hospitalaria, preparada para la recepción de un nuevo paciente. Se puede ver cómo la ropa de la cama está preparada. Hay que comprobar que no falte mobiliario, como la mesita, el sillón, etc. Y sobre todo comprobar que funcionen los sistemas de oxígeno y aspiración, por si ocurre cualquier tipo de urgencia que estén disponibles para su uso. En esta otra diapositiva se puede apreciar la actitud agradable que presentan los profesionales que aparecen en ella. Esto es esencial en el primer contacto con el paciente para tranquilizarlo y minimizar su estado de ansiedad inicial. En este momento se le preguntará al paciente qué es lo que necesita para acomodarse lo mejor posible a su nuevo entorno. Así sea, si necesita una cuña, si necesita una zafa porque hay que asearlo, necesita que se le ponga un pañal, cualquier tipo de necesidad que tenga que le haga más cómoda su estancia. Conclusión. Como conclusión y a modo de resumen, podemos decir que la forma en que se produzca el primer contacto del paciente con los profesionales sanitarios es un momento clave que puede condicionar la actitud del paciente durante el resto de la hospitalización y su grado de satisfacción, por lo que hay que intentar crear desde ese momento un ambiente de confianza, facilitando así la comunicación entre profesional y paciente, con el fin de favorecer su integración en el entorno hospitalario.